Los invito a ver una entrevista ahora. Vamos a tener una entrevista con el diputado nacional Juan Carlos Junio. Ya vamos a la entrevista. Juan Carlos Junio es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pertenece al Frente Nuevo Encuentro. Junto a Carlos Heller es firmante del proyecto de ley de servicios financieros y también es adscripto a la presidencia del Banco Credicop. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, al contrario. En la presentación yo la escuchaba atentamente y decía, bueno, entre otras cosas, más allá de su cargo actual de diputado nacional, usted es un hombre que viene de las finanzas, y justo hablábamos de los dólares, del dólar, de los bonos, ¿no? La economía en la Argentina siempre está muy atada a lo que pasa con lo financiero, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Por qué cree que pasa eso? Vengo de las finanzas cooperativas, de la banca cooperativa. Hago la salvedad porque creo que es importante. Las finanzas como concepto están ligados a un sentido de lucro y no es el nuestro, sino que el nuestro es una entidad de carácter solidario. Son casi la Cruz Roja, digamos. Bueno, podría ser porque no tiene un sentido de servicios, efectivamente, el banco cooperativo. Yo creo que en gran parte el problema de fondo es el que de alguna manera surgía en una parte del diálogo recién con Ernesto. El problema es el sentido del sistema financiero, precisamente cuál debe ser el rol en la economía del sistema financiero. Nuestro proyecto de ley, a partir de toda nuestra concepción en ese sentido, es que el sistema financiero no tiene que ser un sistema que esté al servicio del lucro de los dueños de los bancos como objetivo central, que por otra parte tiene como particularidad el sistema financiero que capta fondos del público, o sea que no hay solamente el capital que aporta el capitalista a su empresa, sino que capta fondos del público. Nosotros creemos que el rol central del sistema financiero tiene que ser brindar un servicio a la comunidad. Y ese es el sentido principal de este proyecto que nosotros presentamos oportunamente con Carlos Heller, que fue acompañado, tiene una originalidad notable, por 1 millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas, y el sentido principal es considerarlo un servicio público que tiene que entonces todo el articulado tiene que responder a las necesidades del rol del sistema financiero a favor de los usuarios, del aparato productivo, del sistema productivo, de que el crédito sea un instrumento para la producción, que haya una regulación para que las tasas de interés que cobran los bancos, sobre la base, insisto, de los dineros que captan del público, en fin, que todo eso tenga un sentido de prestación del servicio social. Dije servicio público, no, interés público. ¿Por qué el Credicop no es un jugador fuerte, por ejemplo, en una demanda importante de la sociedad que tiene que ver con los créditos hipotecarios? No, nosotros tenemos una política de créditos hipotecarios lo más generosa posible, pero por supuesto todo lo que hace la banca cooperativa, la entidad cooperativa, está ligado a las condiciones generales del mercado en materia de costos del dinero y en materia de posibilidad de plazo de financiación. Nosotros tenemos tasas pasivas, o sea, las tasas que se le pagan al público, que son moderadas, eso ha sido siempre nuestra política, pero en el marco del rango del mercado. Lo que sí tenemos, más barato que prácticamente toda la banca privada y de consumo con lo que sería la banca pública, las tasas activas, o sea, las tasas de los créditos más baratas que hay en el sistema financiero argentino, o sea, hemos logrado, yo diría, un grado de eficiencia tal que nos permite tener costos más bajos y en vez de ganar más, como sería lo lógico en un banco tradicional, bajamos las tasas de interés y bajamos los servicios comisionables. Pero, en definitiva, nos movemos en el marco de las posibilidades, de las condiciones técnicas del sistema financiero en la Argentina. No hay, hoy por hoy, y hace ya muchos años, viene, digamos, es un problema estructural, posibilidades de atender masivamente desde la banca privada e incluso de la banca pública el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un gravísimo problema social en el mundo entero que requiere
de enorme cantidad de recursos y que lo puede hacer esencialmente los estados nacionales. En la Argentina, desde hace 3 o 4 años, después de mucho tiempo, hay una política bastante interesante que le permitió a algo más de 100.000 personas, que es un número valioso, aunque está lejos, por supuesto, de las necesidades sociales, comenzar a acceder a la vivienda. Pero esa sería la cuestión. Ahora, digamos, por un lado está esa historia de que las viviendas son demasiado caras para los sueldos que se ganan en la Argentina. En el mundo también es verdad, es cierto, un metro cuadrado, podemos decir, en Londres, en Nueva York, en varios lugares de Europa, digo, más allá de Londres, también es casi incomprable. La gente no tiene, alquila de por vida y es muy difícil comprar una vivienda. Ahora, en la Argentina eso dio la sensación que después de la gran devaluación de 2001, donde los precios cayeron todos los precios que realmente se recuperaron y a valores y acompañaron al dólar fueron los precios del metro cuadrado para la vivienda, digamos. Y quedó un desfasaje muy importante, digo, salvo los créditos Procrear, que creo que es lo que usted se refería, sí, con los 100.000 créditos otorgados, que es parte del gobierno y una tasa subsidiada. Exactamente. Y está claro que son, en todo caso, 100.000 familias. Sí. Digo, la necesidad de la Argentina es mucho mayor todavía. Digo, ¿usted le ve una solución a la historia o cree que la Argentina se va a terminar convirtiendo en, sobre todo Buenos Aires, en una ciudad que puede tener el rango de Europa a la hora de las grandes ciudades de Europa a la hora de comprar un departamento? No, yo creo que, reitero que tiene la complejidad que decía antes. Menciono lo de Procrear porque creo que por ahí está el camino, más allá de que todavía no alcanza a resolver las necesidades de la mayoría de la ciudadanía, pero tengo confianza en que en la medida que haya un gobierno que tiene voluntad política de asignar recursos, como en el caso del Procrear, para ir atendiendo este grave problema social, creo que puede haber efectivamente una perspectiva de ir encauzando este problema que, insisto, es un problema muy pero muy complejo. El otro tema es el sector de las clases medias, ya no el sector de las clases más modestas y humildes, que desde el proceso que vos decías, de 2004, 2005, 2006, hubo un sector que, teniendo en cuenta los bajos precios que hubo en ese momento y la recuperación que hubo 2007, 2008, 2009, ese sector creció muchísimo la demanda de los inmuebles. Todavía los inmuebles en ciudades como esta valían poco en relación al crecimiento de los ingresos, y una parte de ese sector pudo acceder a la vivienda, además de que se transformó en un refugio para muchísima gente que tenía ahorros y pudo transformar los ahorros en compra de inmuebles, que contribuyó a dinamizar el mercado interno, ¿no? Pero bueno, es un tema muy grande, muy complejo. ¿Usted cree que el cepo que se le puso al dólar en su momento fue un error del gobierno? ¿Cómo lo ve a la distancia? No, yo creo que, bueno, cualquier medida puede haber sido más oportuna, menos oportuna y puede ser discutible. Lo que es de fondo es que nosotros tenemos efectivamente un problema de tener que cuidar las reservas del Banco Central, tener que cuidar nuestras divisas. Este es un país que ha crecido muchísimo sus exportaciones. El año pasado estuvimos en algo más de 80.000 millones de dólares, pero tuvimos que importar algo más de 70.000 millones de dólares. Y a su vez, este es un país que, si bien el pago de la deuda se ha transformado en un problema mucho más relativo de lo que fue históricamente, porque ahora la deuda exigible es el 8% del Producto Bruto y llegó a ser el 165% del Producto Bruto, ahora el 8% me refiero al exigible, es un problema, decía, mucho más relativo, pero hay que afrontarlo. Todavía tenemos unos pocos años de altos vencimientos. Por lo tanto, como en una gran mayoría de países del mundo, hay control sobre todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de divisas. La palabra cepo
tiene en sí mismo una connotación crítica que no la comparto. Acá lo que hay es un control de la salida y entrada de visas. Precisamente lo que ha ocurrido en estos días que ustedes mencionaban en el primer diálogo demuestra claramente que el Estado Nacional tiene que actuar sobre ese problema tan crítico para la economía de un país, que tiene luego que ver no solo con las finanzas, con la salud de las finanzas públicas, sino que tiene que ver con la vida de los ciudadanos, porque en la medida que están controladas las reservas del Banco Central, todas las expectativas devaluatorias, que yo creo que hay un partido político de la devaluación, no es solamente una cuestión abstracta de la economía, sino que hay fuerzas del mercado, fuerzas económicas vinculadas a fuerzas políticas que presionan políticamente sobre la economía para que haya una devaluación porque les interesa. Todo eso luego termina impactando en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, que haya solvencia económica, que haya reservas y que el Estado intervenga sobre la economía para eso, creo que es legítimo. No solo que es legítimo, no solo que es su obligación legal, sino que además es justo en términos sociales. No es absolutamente injusto tener una conducta tolerante con sectores financieros que se mueven en una suerte de submundo, cuevas, cavernas, sociedad de bolsa que actúan en zonas grises y negras e ilegales, y todo tipo de operadores de guante blanco que medran con la desinformación y muchas veces con la ingenuidad de la gente, medran en la medida que operan en una suerte de río revuelto para ganancia de pescadores. El Estado lo que tiene que hacer es ejercer su poder de policía, que es lo que está haciendo, creo, con eficiencia y con una fuerte coordinación, muy particularmente desde la asunción de Alejandro Vanoli en el Banco Central. Juan Carlos Junio, le voy a preguntar sobre, bueno, usted me hablaba que hay sectores que en realidad quieren llevar a una devaluación. Le quiero preguntar si usted cree que cuando se generó la gran devaluación de 2001 hubo sectores que presionaron también a la Argentina a la devaluación. Pero me lo va a contestar después del corte, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos al corte y volvemos.